Un saludo para toda la audiencia del Observatorio Mexicano de la Crisis. Esto es una cápsula informativa con la doctora Artemisa Montesilva. Doctora, ¿cómo analiza el tema de la propuesta de dolarización por parte del nuevo presidente de Argentina y la propuesta de quitar el Banco Central de este país? Muy buenas tardes, Karen. Un saludo a toda nuestra audiencia. Por supuesto, este tema es súper interesante. ¿Por qué? Porque pone sobre la mesa un debate que se ha dado ya durante muchísimos años, incluso en Argentina. ¿Cuál es la función de un banco central? Esa sería la primera pregunta que tendríamos que hacernos. Y esencialmente, todos los bancos centrales desde la década de los 90, en que la mayoría se ha vuelto autónomo, tienen como su principal objetivo el control de la inflación. Pero también tienen otras funciones, como por ejemplo la emisión de moneda y la regulación del flujo circulante, que tiene que ver precisamente con estas dos principales, el control de la inflación y la emisión de moneda circulante. Pero también tienen el tema de las reservas. Entonces, esas son las tres dimensiones que encontraríamos en un banco central. ¿Qué sucede si desaparece el banco central? Bueno, el primer tema tiene que ver con qué tipo de moneda se utilizaría entonces en ese país, y eso va de la mano con el tema de la dolarización. Nosotros ya hemos hablado de las funciones que tiene, por ejemplo, la Fed y por qué surgió, para garantizar que hubiera un espacio donde se emitieran las monedas y no cada uno de los estados, en este caso de la Federación de Estados Unidos, estuviera emitiendo su dinero, etcétera. Lo que proponen en este caso es, al desaparecer el Banco Central como emisor de moneda, entonces sería tomar como moneda el dólar. Eso es un problema desde la perspectiva de la economía en su conjunto. ¿Por qué? Porque le limita entonces al país, en ese caso, la capacidad de manejar su política monetaria, es decir, cuánto circulante hay y cuánto se emite. Pero hay otro componente muy importante que tenemos que considerar, sobre todo a partir de lo que ha sucedido en el último año, que tiene que ver con la inflación. Cuando nosotros utilizamos la moneda de otro país, estamos importando la inflación que se genera también en ese país. Cuando estamos en entornos de baja inflación, pues esto puede parecer irrelevante, pero en la medida en que esta inflación va creciendo, entonces se suma la inflación que se genera en nuestra propia economía con la del país que estamos, la moneda que estamos importando. Pero a eso también se suma que el tipo de cambio lo que sirve es como un regulador o algo que nos dice, nos habla del nivel de desarrollo y de capacidad productiva y de productividad de una economía. Por eso es que existe el tipo de cambio, es decir, nos habla de las diferencias productivas entre los distintos países. Si nosotros importamos o utilizamos la moneda de otro país, no necesariamente nuestra capacidad productiva se va a comparar con la del otro país. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que es una de las economías más grandes del mundo. Si un país más pequeño, con una economía más pequeña, adopta esa moneda, eventualmente va a tener que tener un ajuste hacia arriba de su economía. ¿Por qué? Porque los productos, nosotros lo sabemos, en muchas ocasiones son mucho más caros en Estados Unidos o en Europa. Pero esto tiene que ver con la capacidad productiva de la economía. Un buen ejemplo sería como si nosotros le pusiéramos turbocina a nuestro coche. La turbocina es buena para los aviones. ¿Por qué? Por el tamaño del avión y por la capacidad del motor que tiene ese avión. Pero si nosotros se lo ponemos a nuestro coche, vamos a suponer que en el mejor de los casos pudiera avanzar, tarde o temprano ese motor de nuestro coche dejaría de funcionar, se sobrecalentaría porque el combustible es demasiado para la capacidad de nuestro motor. Entonces eso es un poco lo que pasa. Lo vimos en muchos casos, lo que sucedió con algunos países en la Unión Europea cuando adoptan el euro. Su economía no tiene pues esta capacidad, entonces empieza a subir los precios para tratar de equipararse con esta moneda. Entonces puede parecer una solución óptima y sencilla, sobre todo desde una perspectiva de control inflacionario, que es como se está presentando,
pero no necesariamente es la mejor solución. Lo hemos visto con otros países que lo han hecho y sobre todo para una economía como la economía argentina, que es una economía exportadora. Entonces, por lo regular, esto lo encontramos en otras economías más pequeñas que no tienen tanto intercambio comercial hacia afuera. Esperemos que se evalúen algunas otras soluciones, porque a veces pues estas suenan muy llamativas, pero no necesariamente responden a las necesidades económicas de los distintos países. Esa es pues la opinión con respecto a esta propuesta. Si te gustó esta cápsula informativa, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Te leemos.